a dar inicio a este culto en el nombre del Señor Jesús. Y vamos a alabar al Señor con el número 245 de nuestro himnario. Jesús es mi amigo, mi buen amigo fiel. Jesús es mi amigo, mi buen amigo. Jesús es mi amigo, mi buen amigo fiel. A mi alma es más bello de un millar. El lirio de los valles encuentro solo. La virtud que trae perfecta bienestar. En todos mis pesares, yo siempre haré. Me manda sobre él mi carga echar. Es el lirio de los valles, la estrella del amor. A mi alma es más bello de un millar. Alivia mis pesares, mi buen amigo fiel. En las tentaciones torre eficaz. Del corazón arrancó los ídolos crueles y las faltas que me apartan de su paz. Si todos me desprecian, yo firme quedaré, por él podré victoria alcanzar. Es el lirio de los valles, la estrella del amor. A mi alma es más bello de un millar. Si cumplo sus mandatos, viviendo por la fe, en las pruebas de maldad me sostendrá. Rodeado de sus brazos, yo nada temeré. Con sus huestes el Señor me guardará. Entonces a la gloria iremos para ver su rostro y el cielo heredar. Es el lirio de los valles, la estrella del amor. A mi alma es más bello de un millar. Amén. Le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Nos vamos a presentar en oración, pidiéndole que el Señor, Él sea quien nos presida, que todo lo que aquí se haga, que todo lo que aquí se diga, tenga la dirección del Espíritu Santo del Señor. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta tarde porque nos concedes una vez más la oportunidad, el privilegio, la honra, la dicha de estar en tu casa. Esta es casa de Dios y es puerta de los cielos. Gracias porque tú nos permites el poder congregarnos, reunirnos, Señor, a través de esta plataforma y poder a través de ella elevar un culto de alabanza, de adoración a tu nombre, deseando y anhelando que todo lo que aquí se haga, que todo lo que aquí se diga, Señor, tu Espíritu Santo tenga la preeminencia en todo lo que aquí se haga, Señor. Tú tomes el control, Señor, de este servicio. Todo espíritu contrario que no invoca tu nombre, que no te adora, que distrae nuestra atención, en el nombre de Jesús, sea vencido en esta tarde, echado fuera allá a las profundidades de la mar. Padre, en el nombre de Jesús, proclamamos en tu nombre libertad en medio de la iglesia,
Y donde hay libertad, ahí estás tú, Señor, para que tú te muevas, para que tú hagas, Señor, como tú quieras. Únenos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en lo que te pedimos y en lo que ya te agradecemos por los méritos santos y gloriosos de Jesús, su Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 7. ¿Ya? Mateo capítulo 7, del versículo 21 en adelante vamos a estar dando lectura a la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor. Le damos lectura en el nombre del Señor Jesús. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amén. Le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor, Él nos bendiga. Esta nueva, darle gracias al Señor por todo lo que Él está haciendo. Sin duda, aunque no lo veamos, Dios siempre está haciendo cosas que a veces no nos imaginamos. Recuerdo que el domingo, cuando el hermano Pablo pidió la oración, una vez que terminó el servicio, asistiendo al noticiario, precisamente dieron un reportaje del teatro municipal. Entre eso yo estaba con Jonathan y le dije, mira, ahí está el tío Pablo, y vi cómo Dios estaba respondiendo a la petición que él tenía. Entonces, Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Qué bueno es conocer a Dios. Hoy, mediante la gracia del Señor, tenemos esta palabra frente a nosotros, expresiones que tal vez un poco duras, un poco severas, pero dichas por el Maestro. En una oportunidad los discípulos le dijeron al Señor, es dura tu palabra, ¿quién será capaz de oír? Y bueno, el Señor les dijo a ellos claramente, porque si había algo que siempre tenía el Maestro y lo tiene hasta el día de hoy, que siempre ha sido muy claro. Jesús, el Maestro, el Señor, nuestro Salvador. Y les dijo, ¿acaso se quieren ir ustedes también? Porque a veces la palabra del Señor pareciera que tuviera un grado alto de disciplina, de corrección. Pero conocemos a un Dios que a veces nos produce una herida, pero Él también se encarga de curar esa herida. Qué bueno es conocer a Dios. Qué bueno es haber sido encontrado, hallado por este Salvador. Y vemos en esta oportunidad, ¿cierto?, mostrando un poco la condición y la realidad que se vivían aquellos días, y es lo que hoy día también sucede a nuestro alrededor. Hoy día muchos dicen ser cristianos, muchos dicen conocer al Señor, pero sus hechos, sus actos, su manera de vivir dicta mucho de ello. Y es por ello que acá claramente el Señor, en una negativa, diciendo en el versículo 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Dejando manifiesto entonces que existe un riesgo
dando una alternativa y dándonos a nosotros una campanada de alerta, que no por el hecho de la razón de poder estar en un medio cristiano, en un lugar en donde Dios nos permite escuchar su palabra, nos asegura que conozcamos al Señor. Y es importante que nosotros, como hijos de Dios, como hijas del Señor, podamos, mediante la ayuda del Señor, el tener claro al Dios que usted y yo servimos. Es importante hoy día el poder estar atento a lo que está sucediendo, a lo que está pasando, porque nada es por acaso, porque no hay nada que nos esté bajo el control de Dios. Pero aún así, hay mucha gente que cree de una manera religiosa, de una manera externa, servir a Dios. Y le llaman a Él como que si le conocieran, como que si realmente fueran de Él. Y aquí lo deja muy claro el Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. De manera de que es importante que nosotros podamos entender el señorío que Dios tiene para con nosotros. Porque nosotros tenemos que entender que cuando le llamamos Señor, Él es el dueño de nuestra vida. Él es el amo de nuestra vida. Y a ese Señor y a ese amo le debemos obediencia. ¿Por qué me llamáis Señor? Dice en otra ocasión el Señor. ¿Y no hacéis lo que yo os mando? De manera de que cuando nosotros entendemos el señorío de Dios, cuando entendemos la autoridad que tiene el Señor en nuestras vidas, somos capaces de reconocer de que somos dependientes de Él, de que sin Dios no somos nada. Pero aún así, hay quienes creen y hay quienes piensan hasta el día de hoy que solamente con decir que yo soy cristiano, con decir que yo asisto a un lugar en donde se congrega la iglesia, eso es para ellos todo lo suficiente. Pero hay algo más. Dios demanda más de nosotros como iglesia. Dios demanda más de nosotros como hijos de Dios. De manera que con propiedad podamos también nosotros decir, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Cuando usted utiliza esas expresiones porque tiene una certeza absoluta de en el cual usted está hablando, de quién usted se está refiriendo. Pero si hay algo que hoy día produce una barrera, una distancia, una separación entre Dios y los hombres, es nuestra desobediencia, es nuestra poca realidad que le damos al señorío de Dios en nuestras vidas. Porque decimos que Él es nuestro Señor, pero no hacemos lo que Él nos manda. Dado que los tiempos día a día se tornan difíciles. El Señor mismo lo dijo, días mejores no vendrán. Y hoy día se deja de ver el que sirve y no sirve a Dios. De manera de que nada nos puede separar del amor de Cristo. Nada nos puede separar de esta autoridad divina de Dios. Porque somos propiedad de Él. Él es nuestro dueño. No nos debemos a nosotros mismos. Nos debemos a este Dios. Dice, no todo el que me diga Señor, Señor, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Había un grupo de hombres, fariseos, los saduceos, ¿cierto? Ellos nunca se perdían en una instancia en donde estuviera el maestro, pero ellos no llegaban al lugar donde estaba el maestro para escuchar su enseñanza, sino que ellos llegaban para poder criticar, para poder enrostrar y para poder, ¿cierto?, zarandear su vida. Y así también pasa con muchos, hermanos. El hacer la voluntad de Dios, el estar bajo el propósito de Dios,
nos indica que debemos negarnos a nosotros mismos. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Alguien le dice al maestro, pero deja que yo vaya primero a enterrar, ¿cierto?, a uno de mis difuntos. Deja que los muertos entierren a los muertos. ¿Cuáles son las prioridades que nosotros tenemos hoy día? ¿En qué prioridad tenemos a este Señor? ¿En qué prioridad tenemos a este Dios que nosotros decimos servir? Porque a veces priorizamos otras cosas. Y eso lo sabe Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Si hay algo que está dentro de la voluntad de Dios, es que nosotros podamos hacer lo que Él nos manda. Es que podamos hacer, ¿cierto?, lo que la Biblia, la palabra del Señor día a día nos está enseñando, nos está diciendo, nos está alertando. La palabra de Dios es una campanada de alerta que día a día nos está advirtiendo y que día a día nos está enseñando cuál es el camino por donde nosotros debemos conducirnos. Porque podemos ser confundidos. Porque el que crea estar firme, mire que no caiga. Podemos confundirnos. Y es por ello que la palabra de Dios llega oportunamente para cada uno de nosotros. No basta con que llenarnos la boca y decir, Señor, tú eres lo mejor, si en el fondo puede ser hasta una emoción, puede ser hasta un entusiasmo. Todo eso tiene un fin. Pero si hay algo que permanece en nosotros para siempre, es lo que Dios ha depositado en nuestras vidas. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Vamos a Mateo capítulo 25, donde nos relata la palabra del Señor y nos muestra lo que sucedió con aquellas vírgenes. Habían 5 prudentes y 5 insensatas, ¿cierto? Y dice la parábola de las 10 vírgenes y nos muestra a nosotros lo que sucedió con ellas. Y dice que ellas cabecearon, durmieron, ¿cierto? Pero habían 5 de ellas que habían sido precavidas y que habían escuchado lo mismo que habían escuchado las insensatas, que el esposo volvería, regresaría en un momento. ¿O acaso solamente las prudentes sabían que venía el maestro, su esposo? Lo sabían también las insensatas. De manera de que hoy día nosotros también sabemos lo que Dios demanda de nosotros. Sabemos lo que Dios pide de nosotros para que nosotros podamos, ¿cierto?, alcanzar la promesa del reino de los cielos. Aquí en Mateo 25, 11 y 12. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él le respondió y dijo, de cierto os digo que no os conozco. Qué triste, que no os conozco. Y aquí nosotros hoy día vamos a encontrar un detalle muy importante. Porque que el maestro nos diga que no os conozco es algo duro, es algo que nos debe alertar a nosotros. Porque, ¿sabe? El maestro nos está diciendo, me olvidé de ustedes. Ya no los recuerdo, no los conozco. Qué duro. Pero qué saludable es la palabra de Dios cuando hace vida en nosotros. Permita al Señor que en esta tarde podamos nosotros reflexionar ante lo que está sucediendo. Muchos se dicen ser cristianos. Usted ve en la prensa y usted ve en las redes sociales cómo se difunde tanta gente hablando del Señor. Hoy día ya no existen esas cadenas que se envían a través de sobre, a través del correo, donde usted recibía una moneda y tenía que enviarla a 10 personas porque si no se le devolvía. Ya pasa lo mismo. Si tú quieres recibir esta bendición, mándaselo a 10 más para que esto se haga efectivo. Eso es superstición. Eso no es bien cristiano. Entonces, que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde. Estamos en un mundo que está convulsionado, un mundo que lo que menos quiere es a Dios, que lo que menos quiere es llegar al reino de los cielos.
Hay gente que cree y nos dice, ¿cómo ustedes los cristianos pueden pensar de que habrá un lugar más allá? Pero nosotros creemos y confiamos porque fiel es el que lo prometió. Amén. Si vamos al libro de los Hechos en el capítulo 19, en el versículo 13, pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Porque se sabía, era conocido que a través del poder de Jesús, los enfermos eran sanados, los enfermos eran, cierto, restaurados. El ciego podía ver, el mudo podía hablar y el paralítico se levantaba. Era algo común en los días del maestro. Y hoy día es el mismo poder. Si no ha cambiado, Dios no ha cambiado, Dios no ha pasado de moda. ¿Qué estará pasando entonces? Que no ocurre lo mismo. Porque varios, como estos hombres, se conforman, ¿cierto?, con decir, ¿cierto?, en el nombre de Jesús que sana a los enfermos, ¿cierto? O en el nombre de mi padre, de mi tío, de mi abuelo, de mi hermano, de mi madre. Hermanos, es Jesús quien hace las cosas. Es Jesús, ¿cierto?, quien tiene la autoridad y el poder para hacer nueva todas las cosas. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Romanos capítulo 2, versículo 13, tenemos una referencia de lo que estamos hablando. Porque no son oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. De manera que la palabra del Señor hoy día es clara para nosotros. No basta con solamente haber sido oidores. ¿Qué dijimos de las vírgenes? Fueron las 10 que escucharon. Las 10 sabían, pero sin embargo, 5 solamente salieron a recibir al esposo. Que el Señor tenga misericordia de nosotros como pueblo de Dios y nos ayude a estar alerta, que nos ayude a poder buscar una consagración y poder hacer lo que el Señor nos manda. Cuando nosotros decimos ser obedientes a Dios, debemos buscar la santidad, porque sin la cual nadie verá al Señor. Y la palabra de Dios nos dice, ser santo porque yo soy santo. De manera de que hay cosas que nosotros debemos dejar y ya debemos renunciar si decimos realmente ser hijos del Señor. Que el Señor, Él nos ayude. Si hay algo que hay algo que Dios realiza y que Dios quiere en la vida de los hombres, es que todos se salven. Pero cuidado, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado que tal lleva. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es salvación y vida eterna. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea el Señor. Que el Señor esté bendiciendo nuestras vidas en esta tarde y que la gracia del Señor pueda estar, cierto, fluyendo en nuestras vidas. Sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Escuche, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos, no predicamos en tu nombre, y en tu nombre no echábamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Nuevamente, nosotros nos vamos a lo que sucedió con las 10 vírgenes. Las 10 sabían que regresaría el esposo. Y debían esperarle, debían estar atentas, debían estar, cierto, alertas. Porque el que dijo que vendría, vendría. Y así también hoy día el Señor está más cerca que nunca, hermanos. Está más cerca que nunca el regreso, el retorno del Maestro. De manera de que hoy día, si nosotros supiéramos que el Señor viene en esta noche,
¿qué haríamos nosotros? Muchos dirían, no, es imposible que Dios venga. No, Dios puede venir. ¿Cuántos partieron hoy día? Y para ellos vino el Señor. Para ellos ya vino el Señor. Y hoy día la palabra del Señor nos habla a nosotros muy claramente, hermanos, porque es importante que hoy día, en estos días difíciles, podamos nosotros entender una cosa, que es cuando más hoy día debemos acercarnos a Dios. Es cuando más hoy día nosotros necesitamos, con la ayuda del Señor, estar a cuenta con el Señor, estar siendo apercibido, de manera de que venga lo que venga, nuestra vida está segura en Dios. Esa es la seguridad que tiene un hijo de Dios. Esa es la seguridad que tiene un hombre, una mujer, que sabe quién es su Señor. Santiago capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. No basta solo con oír. Porque si estamos oyendo y la palabra de Dios no está haciendo el efecto por la cual Dios le envía, hay algo que está pasando en nosotros. ¿Se ha preguntado usted tal vez, ¿y por qué no es como antes? ¿Por qué me cuesta tanto hoy día recibir la palabra del Señor? Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino que contra huestes del mal. Espíritus que están en el aire, que si nosotros tuviéramos ojos espirituales los podríamos ver, pero eso no edifica la iglesia. Lo que edifica la iglesia es que nosotros tenemos que estar apercibidos. Y esta es una palabra que el Señor nos está apercibiendo a nosotros como pueblo, como iglesia. Porque debemos nosotros hoy día estar haciendo lo que Dios nos manda. Bienaventurados los que cuando Él venga les halle haciendo así. No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál será aquel día? No son los días que estamos viviendo, no son los días que hoy día nos ha tocado a nosotros poder experimentar. Hermanos, que la gracia del Señor permanezca en cada uno de nosotros y que el Espíritu de Dios pueda permanecer en nuestra mente y en nuestros corazones para que podamos ahora el hacer lo que Dios nos manda. Para un hijo de Dios que conoce a su Señor y que sabe quién es el Señor, no le es gravoso el servir a Dios. Para quien sabe y conoce el señorío de Dios hacia nuestras vidas, le es alegría, le es gozo el poder estar presente donde ahí se reúne el pueblo de Dios. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde, que la palabra del Señor pueda estar haciendo vida en cada uno de nosotros. Que Dios nos dé oídos para oír lo que el Espíritu de Dios tiene para la iglesia. Porque Dios está hablando. De una y de otra forma Dios está hablando. Y aún así, hoy día existe un letargo, una indiferencia, una frialdad, una dureza ante Dios. Y nos conformamos a veces con solamente vivir de recuerdos. No, Dios es presente. Dios tiene el futuro en sus manos. Todos los días nosotros podemos vivir y experimentar situaciones porque vivimos en novedad de vida. Porque nuestra vida, bendito sea el Señor, está escondida en Dios. Que el Señor nos ayude. ¿Nos conocerá el Señor? ¿Podremos nosotros hoy día con toda libertad alzar nuestros brazos y decirle al Señor, Señor, yo sé que tú me conoces?
o hay alguna duda, o existe algún impedimento para que podamos tener esa seguridad, para que podamos tener esa certeza en nuestras vidas. No predicamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. No basta con eso. El Señor, en una oportunidad, llegaron sus discípulos y llegaron contentos por ver de lo que ellos hacían y cómo los milagros que Dios hacía a través de los discípulos. Y el Señor les dijo: no se contenten por eso, sino que gozaos y alegraos, porque vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y aquellos que conocen Jesús, aquellos que conocen el Maestro, están escritos en ese libro. Bendito sea el Señor. Ahí no hay pituto, ahí no existe, ¿cierto? La artimaña para poder inscribirlo. No, lo inscribe el Todopoderoso. Bendito sea el Señor. Ahí no habrá ninguna artimaña. No. Por eso, podamos con más diligencia, con la ayuda del Señor, hacer lo que Dios nos está pidiendo. Queda poco tiempo, hermano. El Señor está volviendo. De un momento a otro, el Señor aparecerá entre las nubes. Bendito sea el Señor. Y sonará esa trompeta. Y esa trompeta, ¿cierto? La oirán, ¿cierto? Los que conocen al Señor. Amén. Y los que le han conocido. Bendito sea el Señor para siempre. Que el Señor nos guarde, hermano, en esta noche. Quisiera ver aquí en Lucas, en el capítulo 13, en el versículo 25. Dice: después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, y empiecen a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondió y os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir delante de ti: hemos comido y bebido, en muchas plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Hoy día es común. Usted en un trabajo se encuentra con: no, yo también. Sí, yo también iba a la iglesia. Sí. Y no les da ni frío ni calor estar descarriado. No les da ni frío ni calor estar lejos de Dios y llevar una vida disoluta delante de Dios. Se conformaron con solamente oír. Hoy día estamos viviendo los días de Noé. Noé anunciaba y decía que vendría un gran diluvio. Muchos se reyeron de él. Muchos se mofaron de él. ¿Cómo era posible que en un lugar en donde no lloviera las aguas iban a cubrir esa tierra? Pero Dios, que es Dios, cumplió a su siervo Noé. Y cuando Noé estaba en el arca, recuerde, todos escucharon el llamado, todos escucharon la invitación. ¿Cuántas veces usted ha sido testigo como la iglesia, como aquellos que conocen al Señor y que son verdaderamente hijos de Dios, han llamado en un cantón de calle al pecador? Somos testigos de que al mundo se le ha invitado para que venga al conocimiento del Señor. Pero muchos han cerrado sus oídos. Y muchos se conforman con solamente haber escuchado. Qué lindas palabras, qué lindo sermón, qué linda la prédica. Pero quedó tan solo ahí. Esa semilla no cayó en buena tierra. Pero en aquellos que el Señor conoce, son tierra deseable. Aquellos que Dios conoce, son tierra que da fruto para la gloria de Dios.
cuando se cierra la puerta de esa arca, es terrible, hermano. La maldad de los hombres. Trataron, dicen los estudiosos, que trataron de prenderle fuego a la arca. Pero cuando ahora se comenzaron a cerrar los cielos y comenzaron a descender las lluvias y comenzaron a crecer las aguas, que decía la gente, ahora creemos. Noé, ábrenos porque ahora sí creemos. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Que el Señor nos ayude. A los que conocen al Señor y los que realmente conocen al Señor son bienaventurados. Porque no lo vieron, pero creyeron en la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. No necesitamos el verlo personificado para nosotros para creer en él. No creemos, porque aquí nos relata, cierto, la palabra del Señor, la verdad absoluta para nosotros. Que el Señor nos ayude. Estamos a tiempo. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, o serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es un llamado de alerta para nosotros. Es algo que se predica en la calle, pero hoy día es algo que Dios nos dice a nosotros. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis sabiendo que la paga del pecado es muerte? Mas la dádiva de Dios es salvación y vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea el Señor. Dios está a las puertas y Él nos está llamando. Muchos se lamentarán. Muchos dirán, yo pensé que quedaba más tiempo. Qué triste será para aquellos que vivieron años dentro de una congregación, para aquellos que escucharon por años las escrituras. Pero vino el Señor y no les encontró haciendo lo que Él les mandó. Que el Señor, hermanos, en esta noche nos bendiga y que la palabra del Señor que Dios nos ha dado esté llegando en un momento oportuno para la iglesia. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amados, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y el que se siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra del espíritu segará vida eterna. Dios bendiga la Iglesia Misión Pentecostal. Dios nos pueda dar nueva fuerza, porque necesitamos nueva fuerza. Porque días mejores, amados hermanos, no vendrán. El mundo celebra las cosas de una manera muy extraña. Hoy día, cierto, en distintos lugares han habido grandes destrozos y grandes altercados, la gente celebrando. Pero nosotros como pueblo de Dios, como iglesia del Señor, debemos procurar las cosas de arriba y no las de la tierra. Dios nos está llamando. ¿Y quién dirá, heme aquí, Señor, envíame a mí? ¿Cuántos estaremos dispuestos para estos días difíciles que vienen? Para todas las situaciones que se vendrán contra la iglesia. Hoy día es más importante, ¿cierto?, reunir gente dentro de un mall, de un cine, antes que en un lugar en donde se ora, se congrega la iglesia para orar por la ciudad, para orar por las autoridades, para orar por todas las necesidades que tiene nuestro país. Pero, amados hermanos, no se canse de buscar el rostro del Señor. No se canse de hacer lo que Dios le mandó.
Muchos te dirán, eso era antes, hoy día son otros tiempos, pero Dios es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Dios no ha cambiado. Su poder, ¿cierto?, es inagotable. De manera que si en esta noche la palabra de Dios ha golpeado la puerta de tu corazón, yo te aconsejo que tú le abras. Porque el Señor está golpeando la puerta y si tú le abres, Él entrará y cenará contigo. Traerá respuestas, traerá sanidad y traerá nuevos bríos para nuestras vidas. Dejemos el conformismo, dejemos atrás todo lo que no nos hace ser obedientes para Dios. Si queremos alcanzar la vida eterna, debemos hacer lo que Dios nos manda. Y muchas veces lo que Dios nos manda, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Irás donde tú no quieras. Te llevaré donde tú no quieres ir. Pero es propósito de Dios. Le hablarás a quien tú no crees, pero es propósito de Dios. Te sacaré de ese lugar donde tú estás y te llevaré a otro lugar, porque eso es lo que Dios quiere, de que tú y yo podamos ser obedientes al llamado de Dios, a lo que Dios está diciendo. Si el Señor es mi pastor, si el Señor es mi guía, si el Señor es mi refugio, si el Señor es mi sustento, debe reflejarse en mis hechos, en mis dichos, en mi hacer y en mi decir todos los días. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos guarde para que podamos ser consecuentes ante lo que nos dice la palabra del Señor. Hoy hemos sido oidores. Al salir, al regresar, ¿cierto?, al lecho, podamos nosotros comenzar a ser hacedores y que, como dice siempre el pastor Felipe, podamos tener una santa, ¿cierto?, pesadilla, que no nos deje dormir el Señor si no estamos a cuenta con Él, porque nadie sabe cuándo el Hijo de Dios ha de venir a la tierra. Tal vez sea hoy, no habrá lugar, ¿cierto?, para más tiempo, de manera de que hoy el Señor nos está llamando. Si hoy oyeres la voz de Dios, no endurezcas por más tiempo tu corazón, porque en el medio de la vida estamos en la muerte. Un día estando en el local de Tocornada, ya en Sargento Aldea, una reunión llena de la manifestación de Dios. Dios levantó un instrumento y cuando comienza, ¿cierto?, a operar el Espíritu de Dios a través de ese varón, ¿cierto?, le dice al predicador, dice, háblale a estos niños, háblale a estos niños. ¿Sabes por qué? Porque yo vendré a ellos y ellos no llegarán a ser adultos, ellos partirán, yo vendré a ellos. Hermanos, no pasó una semana y hubo un accidente en la ciudad de Quillota y esos niños iban en ese vehículo y esos niños partieron a la presencia del Señor. Hermano, no tenemos la seguridad de que mañana tendremos vida para arrepentirnos. La semana pasada el Señor nos hablaba de arrepentimiento. Hoy día el Señor nos habla de reconocernos delante de Él y darnos cuenta que si realmente estamos aceptando lo que nos dice la palabra del Señor y estamos haciendo lo que Él nos dice. ¿Me conoce el Señor? ¿Me conoce el Señor? Permita que en esta noche, si hay algo que impide que el Señor pueda dar testimonio de nosotros en esta noche, pueda caer por tierra. Nada puede ser más importante que el reino de los cielos. Es la esperanza, es la seguridad que tiene todo creyente, todo hijo de Dios, todo hombre salvo a las plantas del Señor. Vamos a orar al Señor. Le voy a invitar a que usted se ponga en pie y vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche porque tú nos permites congregarnos, tú nos permites escuchar tu palabra, tú nos permites por toda nuestra negligencia, por todo nuestro letargo, por toda nuestra frialdad que hemos tenido, por toda la indolencia, Señor, al ver que hombres y mujeres se están perdiendo y nosotros, Señor, nos hemos callado.
Señor, y algún día, Señor, tendremos que dar cuenta delante de ti. Pero en esta noche, Señor, tu palabra ha llegado oportunamente para nosotros, que cuando, Señor, podamos estar frente a ti, tú nos puedes decir, venid, bendito de mi Padre, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, que puedas dar testimonio. Sí es mi hijo, sí es mi hija, sí mi sangre derramé por él. Señor, líbranos como iglesia de caer en el conformismo, de caer, Dios mío, en las artimañas del enemigo, sino que con tu ayuda y con tu gracia podamos hacer en acción de gracia, con alegría, con gozo, con gratitud, el hacer lo que tú nos mandas. Nuevamente, Señor, te pedimos en esta noche, renueva nuestros corazones, renueva nuestras fuerzas, Señor, y danos salud para poder servirte con alegría, que el tiempo que nos resta en esta tierra lo podamos disponer en tus manos, lo podamos disponer, Señor, al servicio de tu obra. Señor, extiende tu mano de amor y de misericordia sobre aquellos tristes, sobre aquellos cansados, sobre aquellos que buscan una respuesta. Aparece, Señor, a sus vidas también, y a nosotros ayúdanos para ser fieles, para confiar plenamente que lo que tu palabra, Señor, nos dice, Señor, es lo real para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Ahora rogamos tú la graves en la tabla de nuestros corazones para ya al salir de este servicio, el poder meditar en ella y ser hacedores de lo que tú nos llamas. Hacedores, Señor, el hacer lo que tú nos pides. Gracias, en el nombre de Jesús y para gloria de su nombre. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.